¿De dónde viene la Biblia? ¿Cuál es el tema de la Biblia? Yo te invito a que abras la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1. Todavía en mi mente, y creo que seguramente en muchos de nosotros, tenemos los testimonios de nuestras hermanas ahí dando vueltas, ¿no? Dios habla, hermano, usa su palabra, usa a las personas. En 2 de Pedro, capítulo 2, del versículo 16 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Dije 2, creo, ¿no? Capítulo 1, del 16 al 21. Dice así la palabra de Dios. Cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Señor, háblanos con la verdad, háblanos con amor, háblanos, Señor, por tu Espíritu. Señor, tenemos este testimonio. Tenemos, Señor, la verdad, la revelación. Tenemos, Señor, las Escrituras que nos has dejado. Esta mañana, úsala para tocar nuestro corazón, lo profundo de nuestro ser, y seguir, Señor, tus caminos, seguir creciendo como discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el contexto de esta carta es muy parecido a nuestros tiempos. El apóstol Pedro, cuando escribió esta epístola, aproximadamente por el año 67 después de Cristo, enfrentaba dos grandes problemas. Número uno, habían ya falsos maestros que enseñaban herejías. Mira, si tú rápidamente ves ahí en el mismo pasaje de 2 de Pedro, tú ves el capítulo 2, es un capítulo que describe a todos esos falsos maestros. Describe sus enseñanzas. Herejía significa que contradice lo que Dios ha dicho, ¿no? A veces pensamos que herejía es una blasfemia. Es una blasfemia es una ofensa contra Dios. Pero decir algo que Dios no dijo es una herejía. Y hermanos, eso ahora se escucha mucho, ¿verdad? A veces yo me sorprendo cuando en la televisión personajes famosos dicen: a mí Dios me dijo, ¿no? Y cuentan cosas muy subjetivas. Cosas que suenan bien, ¿no? Y que la gente aplaude, el público ahí aplaude, pero herejía es decir algo que Dios no dijo, algo que contradice, y Dios nunca se contradice.
El capítulo 2 habla de estas personas, falsos profetas. Dice el versículo 2 que muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellas se difamará el camino de la verdad. Y si seguimos leyendo, todo el capítulo 2 describe estas herejías que tienen que ver con el corazón egoísta, orgulloso del hombre. Muy parecido a nuestros días, muy parecido. Hoy hablar de Dios no nos llama la atención, muchos dicen, pero dicen cosas que no están en la Biblia y las dicen como algo cierto. El segundo problema que enfrentaba el apóstol Pedro eran los incrédulos. Eran personas que se burlaban de la fe y de la esperanza cristiana. También si seguimos leyendo este pasaje en el capítulo 3, Pedro los escribe, ¿no? Eran personas que decían, tú dices que tu Dios murió en la cruz y resucitó y va a venir pronto. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Muéstrame tu Dios. ¿Dónde están sus promesas? Ese Dios tuyo es mentiroso. Eran personas que se burlaban de la fe cristiana, se burlaban de los creyentes, se burlaban de su esperanza. Como hoy hay personas ateos o personas que dicen, bueno, la religión realmente, ¿no?, ya es algo que ha pasado de moda, ¿no? Sobre todo para los que han tenido la oportunidad de viajar quizás a países del primer mundo, entre comillas, porque sí, hay bastante desarrollo, pero en la parte espiritual, ¿no? Ellos dicen, la fe, creer en Dios, eso ya es algo obsoleto, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué el apóstol Pedro escribió este pasaje? Bueno, toda la epístola, pero especialmente este pasaje, era para poder responder a estas preguntas, ¿no?, que quizás como tú y como yo tenemos que también responder. Y número uno, entonces vamos a ver qué es lo que nos enseña este pasaje. Primero, nos habla del fiel testimonio que tiene la Biblia, el fiel testimonio de lo que los profetas y apóstoles vieron y oyeron de parte de Dios. Del versículo 16 al 18 dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. El apóstol Pedro hace referencia a una experiencia personal que tuvo él junto con Jacobo y Juan, los otros dos apóstoles, en el Monte Santo, en un monte que no ha sido identificado por los arqueólogos, pero él cuenta su experiencia, la transfiguración. Este pasaje habla del momento que los evangelios también cuentan. Jesucristo llevó a sus 3 apóstoles a su círculo íntimo y allí mostró parte de su gloria. La transfiguración es que Jesucristo muestra que es hombre, pero también es verdadero Dios. Y Pedro cuenta, dice, nosotros, ahí está subrayado, dice, estamos dando testimonio de su grandeza. Lo vimos con nuestros propios ojos. Él dice, esto que ustedes tienen, este testimonio, creyentes, dice, es verdad, lo hemos visto. Vimos su gloria resplandeciente. Jesucristo no solamente es el Mesías, el enviado, el libertador que Dios ha enviado para salvar a su pueblo. Es Dios.
Mira, dice que él recibió honor, gloria de parte de Dios, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. El Padre confirmó la deidad de Jesucristo. Y por eso el apóstol Pedro dice: nosotros mismos oímos. Es decir, no solo lo vimos, también lo oímos. Esa fue una experiencia real. Y algunos pueden decir: wow, de verdad que debe haber sido impactante. Sí, fue muy impactante. Como hemos visto acá, hemos escuchado, hermano, ese testimonio de los profetas y de los apóstoles, de lo que vieron y oyeron de parte de Dios, es también lo que Dios hace en nuestras vidas. En nuestras vidas. Pero lo que realmente transformó a estos hombres fue la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz, ellos pensaron que todo se había acabado. Como muchos de nosotros a veces ponemos una esperanza en una religión, ponemos una esperanza en una persona, ponemos una esperanza en un proyecto que tenemos como familia, y de pronto no se da. Ellos sintieron que todo se había acabado. Pero cuando Jesús resucitó al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, y resucitó con un cuerpo glorificado, y resucitó venciendo la muerte, pagando el precio de nuestros pecados. Entonces estos hombres, estos apóstoles fueron transformados a hombres de fe, y por eso dieron su vida. Nosotros hemos estudiado, hemos visto eso anteriormente. Todos ellos dieron su vida. Tú no das la vida por una mentira, tú no das la vida por una experiencia mística, tú das la vida con un encuentro, cuando tienes un encuentro personal con Jesucristo. Amén. Entonces el apóstol Pedro dice: amados hermanos, crean nuestro testimonio, crean que lo hemos visto, lo hemos oído, y por eso ahora estamos dando nuestra vida por Él. Jesucristo vive. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero sigamos avanzando. Lo segundo que dice el apóstol en este pasaje es que este testimonio es un testimonio que había sido anunciado desde hace cientos de años. Es un testimonio profético de la venida y el regreso en gloria de Cristo Jesús. El versículo 19 dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. ¿Tú sabes lo que esperaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía una sola esperanza. Decía: Señor, manda al Mesías. Señor, envía al libertador, envía a tu ungido, envía a aquel que venga a liberarnos de nuestros enemigos. Manda a tu Mesías. Por eso Pedro dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Él ha tenido una experiencia con Jesucristo junto con los otros dos apóstoles. Pero su experiencia no es algo aislado. Él dice: esto es parte de lo que estaba escrito, estaba profetizado. Usted debe saber, hermanos y amigos, que los judíos tenían esta esperanza escrito en el Antiguo Testamento. Y lo que ellos hacían, como bien dice ahí el apóstol Pedro, es prestar atención. Desde pequeños los judíos conocían las Escrituras. Los padres enseñaban a sus hijos y le decían: viene el Mesías. Hay que poner atención. Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Ellos estaban esperando que Dios cumpla, porque Dios no miente. Dios cumple las cosas en su tiempo. Y ellos prestaban atención. Y por eso cuando vieron la gloria de Jesucristo y cuando fueron testigos de su resurrección, dice: es que esto viene a confirmarnos lo que ya estaba escrito.
Y esto es lo que la Biblia trata. La Biblia, el tema de la Biblia es el plan de Dios para salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. En la Biblia, el tema principal es el plan, el amor de Dios que se pone en acción cuando nosotros nos alejamos de Él, desobedecimos, y envía a su Hijo Jesús. Y por eso la Biblia profetiza de Jesús, habla de la venida de Jesús, habla de la muerte, de la resurrección de Jesús, y dice que vendrá pronto. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice, por eso, así como nosotros hemos estado atentos, prestando atención a esta profecía, que es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, así también dice, ustedes creyentes tienen que estar atentos, presten atención hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo, porque sabe que Jesucristo vino para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, pero Él volverá para llevarnos a nuestra morada celestial. Amigo que me escucha, este no es nuestra casa. Nuestra casa es una morada celestial con Dios. ¿Cuánto lo cree? Esa es la redención. Lo que hoy hemos escuchado de nuestras hermanas es la buena obra. Ya son hijas de Dios. Ya el lucero de la mañana ha alumbrado su vida. Ya ahora ya entienden por qué murió Jesús y que ellas tienen el perdón de sus pecados. Pero Jesucristo viene para redimirnos, para llevarnos a Dios. Y si tú todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, el Señor está tocando la puerta de tu corazón para que tú también seas salvo. Y tercero, el apóstol dice que esta es una revelación divina, porque el Espíritu Santo es el autor original. Mira lo que dice en los dos últimos versículos. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice, mira, crean el testimonio porque lo hemos visto y lo hemos oído. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida para que otros también conozcan del perdón y la salvación de Jesús. Pero también dijo en segundo lugar, pero también no solo nuestro testimonio, toda la palabra habla de Jesucristo, toda la profecía, la Biblia trata del plan de Dios de salvarnos a través de Jesucristo. Él es el único camino, Él es el único que nos lleva al Padre. Y dice, ¿y sabe por qué esto es verdad? No porque lo digamos nosotros. Dice, ninguna profecía nace del corazón del hombre. Dice, no tiene origen en el hombre. Todo esto viene de Dios. La Biblia es inspiración de Dios. Tú sabes que esa palabra impulsados en el griego es una palabra que se usaba en la navegación. Esa palabra impulsado en el griego significa empujado. Tiene que ver cuando los barcos levantaban sus velas y el viento los empujaba. Esa palabra impulsado dice que el Espíritu Santo dirigió a los casi 40 autores de la Biblia. Los dirigió, les dio las palabras, los pensamientos. Cuidó, preservó la Biblia para que no tuviera errores. Aquellas personas que dicen, la Biblia se contradice, la Biblia tiene errores. Muchas veces cuando les preguntan a qué te refieres, no saben, simplemente lo dicen. La Biblia no se contradice. La Biblia fue escrita aproximadamente en 1500 años y hay una coherencia de tema, de profundidad, que no la tiene ningún libro. No la tiene ningún libro, se puede equiparar a la profundidad, a la linealidad de la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque el autor de la Biblia es el Dios del universo. ¿Cuántos lo creen?
El Espíritu Santo es el que dirigió cada palabra, cada pensamiento. Usó la personalidad. Algunos de los autores eran personas cultas como Moisés, como el apóstol Pablo. Entonces el Espíritu Santo usó esos conocimientos, no los anuló. Habían personas muy humildes como el rey David, que eran pastores. Y Dios usó su sensibilidad. Dios usó esa experiencia que desde muy jóvenes tuvieron con Dios. Hubieron personas de todo tipo, condición, pero tenían algo en común. Estaban dispuestos a ser empujados por Dios, dirigidos por Dios. Y esto nos habla de revelación. Revelación. Dios no es un Dios que se esconde, mis hermanos, amigos. Dios se revela. Dios se muestra cuando ve un corazón que le busca con sinceridad. Hemos escuchado los testimonios. Hemos escuchado la lucha que hay. Muchas veces es una lucha interna entre tu experiencia, lo que te enseñaron en tu familia y lo que la Biblia dice. Pero Dios se revela. Y con esto quiero terminar, con estas preguntas, 2 preguntas. ¿Cómo podemos saber que las palabras de Dios son veraces? Mira, el apóstol Pedro está escribiendo esto para creyentes que quieren afirmar su fe frente a estos enemigos que como hoy enfrentamos. Pero la verdad, mi hermano, escúchame, amigo, la verdad es que solamente podemos creer en las palabras de Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y el Espíritu Santo es el que tiene que tocar nuestro corazón, que está herido, que está cerrado en el orgullo. Si el Espíritu Santo toca tu vida, si tú te dejas usar, recibes la verdad que el Espíritu Santo te está queriendo mostrar, entonces tú vas a creer en la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu es el que nos convence, es el que nos persuade. Cuando nosotros pasamos adelante como esta mañana nuestras hermanas, cualquiera de nosotros, y dice, ¿sabes? Yo creo en Dios. Yo le he entregado mi vida a Cristo. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y que tú has sido convertido en una nueva persona. Es obra del Espíritu Santo. Cuando alguien dice, yo no creo en la Biblia, tengo mis dudas, entonces estás resistiendo ¿a quién? No a un pastor. No te estás resistiendo a una iglesia, por favor. No me estás rechazando a mí, no estás rechazando ninguna organización. Estás rechazando la verdad de Dios. Porque el Espíritu Santo escribió, es el autor de la Biblia. Y cuando tú rechazas el testimonio de la Biblia, estás rechazando a Dios mismo. Amén. Estás rechazando al mismo Dios. Porque las palabras de Dios es la verdad de Dios. Y por eso la segunda pregunta que quiero que reflexionemos. Oh, pastor, yo ya creo en Dios. Yo soy hijo de Dios. Muy bien, estamos siguiendo y obedeciendo las palabras de Dios como a Dios mismo. Cuando la palabra te dice algo para tu vida, si tú lo obedeces, estás obedeciendo la palabra y estás obedeciendo ¿a quién? A Dios. Si tú dices, oh, bueno, esta palabra está bien, pero no la puedo obedecer, me cuesta, lo siento Dios, tengo un plan B. Desobedeces la palabra, estás desobedeciendo al mismo Dios, al mismo autor de la palabra. Es algo serio, mi hermano. Es algo serio porque últimamente el creyente que de ahora no lee la Biblia. Cuando toma decisiones, no la consulta.
Entonces, ¿dónde está la obediencia? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está lo que Dios nos está guiando? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Esta mañana, el Señor nos ha hablado y está usando este tiempo de bautismo, pero también su palabra. ¿Sabes? El Espíritu Santo no va a aparecerse en un sueño. El Espíritu Santo no va a hablarte al oído. El Espíritu Santo va a usar su palabra. Va a usar su palabra. Hoy el Señor está hablando a través de la palabra. Te está diciendo que hubieron hombres que fueron testigos de esa muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Él murió por nuestros pecados. En esta mañana yo te pido, toma un tiempo con Dios. Hoy su palabra está cerca. ¿Quieres creer en Dios? Lee la Biblia. La Biblia da testimonio de Jesucristo. ¿Quieres vivir en santidad? ¿Quieres alejarte del pecado? ¿Quieres una vida nueva? La palabra limpia, la palabra transforma. Yo te hice una pregunta para comenzar. ¿Cómo sería nuestra fe sin la palabra? Estaríamos perdidos. Cada uno haría lo que le pareciera, pero la palabra es verdad, es norma en nuestra vida. Trae orden donde hay caos, trae salvación, trae restauración, trae esperanza. Jesucristo, tú eres la palabra viva. En esta mañana te damos gracias, Señor, por lo que hemos escuchado, por lo que vemos, Señor. Nosotros también podemos decir, Señor, estamos viendo y estamos oyendo. Qué grande es tu salvación. Pero todavía hay personas en Arequipa, todavía tenemos familia que, Señor, están luchando. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga tocando sus corazones y que nosotros podamos ser esos testigos, Señor, como Pedro, diciéndole, cree en Dios. Él cambió mi vida. Él me dio una nueva vida. Lo puede hacer contigo. Está escrito. Es el testimonio de la Biblia. Está escrito. Dios mismo inspiró cada palabra. Dios mismo dirigió a cada autor. Oh Señor, que esta iglesia crezca en la palabra, en la verdad. Que crezca en obediencia. Porque obedecer tu palabra es obedecerte a ti, Señor. Amén y amén.